y no sabéis qué hacer, pues os he preparado esta tabla que consta de 9 ejercicios. La forma de trabajar, trabajaremos en circuito y trabajaremos por tiempos. Es decir, os voy a poner 9 ejercicios en la rutina y cada ejercicio lo vamos a practicar, lo vamos a hacer durante 20 segundos. Transcurridos estos 20 segundos, haremos una pausa de otros 20 y pasaremos al siguiente ejercicio. Primer ejercicio de cerrar brazos y piernas con salto. ¿Qué precaución tenemos que tener? En primer lugar, las piernas siempre ligeramente flexionadas, nunca están estiradas. Y los brazos también ligeramente flexionados, nunca se estiran. Empezaremos con ellos aquí abajo y ahora abrimos y cerramos. Abdomen activado y listo. Segundo ejercicio de pie a posición de fondo. Este es muy sencillo. Flexiono piernas para apoyar las manos en el suelo. Un pie atrás, otro pie atrás. Reparto todo el peso entre los brazos y las piernas y activo el abdomen. Esto es correcto, mirad mi espalda. Esto es incorrecto. Ahí, espalda recta. Flexiono una pierna, flexiono la otra, me pongo de pie y repito. Tercer ejercicio, plancha prono con apoyo antebrazo, abrir y cerrar piernas. Apoyo antebrazos en el suelo, en esta posición. Estiro mis piernas. Reparto todo el peso entre mis brazos, empujando el suelo con los brazos. Y mis piernas. Espalda alineada, recta, igual. Activamos el abdomen, no dejamos que la cadera esté abajo, esto es erróneo. Abdomen activado ahí y aquí abrimos y cerramos piernas. No hace falta abrir mucho. Importante que la cadera no se desplace ni se mueva. Siempre las caderas paralelas. Cuarto ejercicio, fondos cruces. Posición de fondos. Abdomen activado, veis que mi espalda está alineada. Vamos a pasar el pie izquierdo por encima del derecho. Giramos y giramos al frente. Y aquí igual, cuidado que la cadera no se venga de abajo, la cadera siempre arriba, espalda alineada. Apoyo el brazo, cambio la pierna y igual, espalda alineada. Quinto ejercicio, apoyo en posición prono, 4 apoyos en posición prono, extensión de rodillas. Apoyamos, 4 apoyos. Y ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar las rodillas. Mis rodillas no están tocando el suelo. Y de aquí, estiramos rodillas, flexionamos, sin que las rodillas toquen el suelo. Espalda alineada. Sexto ejercicio, 4 apoyos, posición prono, talones al glúteo. Misma posición que antes, cabecita, ampliamos brazos, elevamos y ahora vamos a llevar todo el peso en los brazos y vamos a flexionar alternativamente las piernas. Aquí todo el peso recae en los brazos, la mayor parte del peso. Ejercicio número 7. En 4 apoyos, de la posición supina, vamos a elevar cadera. Nos sentamos, las manos miradas hacia donde están mirando. Y de aquí vamos a elevar la cadera y poner la espalda alineada. Ahí aguanto un poquito, bajo.
el suelo. Elevo, bajo. Cojo aire, suelto aire. Octavo ejercicio, inicio de corredor. Manos apoyadas al suelo, un pie adelante y otro atrás. La mayor parte del peso igual está en los brazos, no está en las piernas, y lo que yo quiero hacer es alternar. La pierna que está delante pasa atrás. Ahí. Puedo apoyar y puedo hacerlo sin apoyar. Para la gente que tenga un poquito más de nivel. Último ejercicio, skipping con suave elevación de rodillas. Aquí vamos a actuar como si el suelo nos quemara, es muy sencillo. Vale, llevo las piernas despacito, como si el suelo quemara, como veis. Los beneficios de esta rutina que os he preparado va a ser la pérdida de grasa corporal, vais a notar pérdida de grasa, vais a notar que aumentáis el tono muscular, vais a aumentar también la resistencia aeróbica, la capacidad aeróbica, vais a ver cómo os vais cansando durante las semanas cada vez menos con el entrenamiento y vais a notar una mejora en general, ¿no? Vais a encontrar mejor, más activos y sobre todo una cosa muy importante de esta rutina es que no necesitáis ningún material.